Buenas noches, obrigadas por esperar todos aqui. Houve um problema técnico nas questões de tecnologias. Vamos aguardar empezar a Les Libertad de Peru para começarmos a live. É uma estima de Ernesto Alvarez, por aqui ele estará empezando, mas tem propriedade intelectual por la Universidade de Carlos III Madrid, encargo de la especialidade de competência e propriedade intelectual de Libertar Peru. Graças por participar da live, Ernesto. Teve problemitas técnicos no começo, mas já começamos na live. Agradeço, graças por sua participação na live e gostaria que falasse, hablasse um pouquinho sobre tu persona e depois ingressasse na reforma administrativa do Peru. Muitas graças. Muchas gracias a ti, Isabela, y a tu organización, a tu asociación. Uhum. Asimismo, agradecer a Estudiantes por la Libertad, no solo de Brasil, sino también al apoyo que nos ha brindado Estudiantes por la Libertad de Perú por esa oportunidad tan grande de explicar rápidamente cómo ha sido esta especie de, al menos para mí, milagro defectuoso, pero que terminó salvando a la economía y a la sociedad de Perú en un momento en que estábamos pasando por una inflación sin precedentes, que empezaría en un 2.500% llegando al 10.000%. Voy a hablar de ese tema y es mucho de mi interés, pues estuve trabajando antes de venir a España a trabajar en mi maestría en una asociación, en una, digamos, entidad de la cual vamos a hablar, de hecho, en esa conferencia, encargada de buscar normativas del Estado dentro del mismo Estado o desde el mismo Estado para poder eliminarlas cuando éstas fueran tanto ilegales por nivel de jerarquía normativa o cuando éstas carecieran de la razonabilidad necesaria para poder ser exigidas. Esto también fue gracias a esta reforma administrativa. Antes hubiese sido impensable que una entidad administrativa pudiese verificar e incluso inaplicar normativa nacional. Ahora bien, como bien mencionaba, yo quiero dedicar esta pequeña conferencia más que nada al ámbito técnico, a la evolución técnica y normativa de esta reforma. Sin embargo, rápidamente quería mencionar un poquito de la evolución histórica y política de cómo se desarrolló esta temática. Desde el 75, tras la salida del presidente Velasco por un golpe militar por el presidente Morales, ya estábamos cargando muchos problemas de un gobierno de corte, se podría decir, socialista. El gobierno de Velasco, incluso muchos opinan que se podría calificar como un imperialismo de corte marxista. Y siguieron otros gobiernos con el Belaunde, donde realmente no hay unos cambios, digamos, beneficiosos, y que termina con el gobierno de Alan García, quien en ese momento sería un presidente muy, muy, pero muy joven, de 35 años, si no me equivoco, quien perpetraría estas políticas socialistas, incluyendo el primero de los grandes errores que terminaría de condenar en ese momento al Perú, que fue establecer un control de precios máximos topes para los productos y servicios en el Perú. Eso ya ha pasado en la historia muchas veces y siempre termina con la misma consecuencia, que es la escasez de productos. Fue muy típico para mis padres y para los padres de los peruanos que aquí estén viendo en este momento la conferencia, realizar colas interminables en la calle para poder acceder de repente a una bolsa de arroz, a un tarrón de leche, e incluso lo que se llevaban a hacer era ventas atadas, que era yo, mercader, te puedo vender una bolsa de arroz, pero a cambio me tienes que comprar azúcar, o a cambio me tienes que comprar leche. Eso fue un gran problema. El segundo problema fue de que hubo demasiado gasto por parte del Estado y demasiados otorgamientos de subsidios. Sin embargo, la recaudación no se daba abasto para esta cantidad de gastos. Entonces el gobierno toma dos salidas, las dos erróneas. La primera de ellas, la típica, pidamos préstamos, préstamos a otros países, préstamos a nivel internacional. Estos no se podían pagar, por supuesto, lo cual termina volviendo al Perú en una especie de parias. Y la oferta internacional, no solo la ayuda internacional o tratados internacionales, sino la misma inversión privada de otros países termina por irse del Perú, pues la inseguridad jurídica era demasiado amplia. Y en segundo lugar, otra de las políticas, sobre todo que ahora a Argentina le encanta realizar, fue imprimir billetes, imprimir monedas sí, a discreción.
¿Esto que trajo como consecuencia? La pérdida del valor de la moneda y la pérdida de la confianza de la moneda, que por supuesto trajo aún mayor, digamos, pérdida de dicho valor. La gente comenzó a comprar muchos dólares y la moneda de ese momento, que se llamaba el INTE, ya prácticamente no tenía ningún valor. Era como en Venezuela, donde en los momentos más nefastos de la historia del Perú se tenía que llevar un bolsón y era casi, casi valores de al peso, ya no del valor de la moneda en sí. Todos estos problemas trajeron una inflación, como dije al inicio de la conferencia, de un 2.500% hasta un pico máximo en un momento del 10.000% de inflación. ¿Y cuál tenía que ser la solución? Pues en los 90 entraría el siguiente presidente, quien por supuesto no se ve libre de mucha controversia, sobre todo por temas posteriores de corrupción, pero que con su equipo político va a traer una posible solución, la cual en un primer momento no era su opinión. Él de hecho estaba en contra de esta solución, que en un momento revelaré cuál es, y atacaba al contrincante, quien era, bueno, un liberal o liberal conservador conocido, quien era Mario Vargas Llosa, un escritor, que estaba a favor de realizar un shock, digamos, un sinceramiento del mercado de la economía y que los precios se diesen en función de la oferta y la demanda, de un momento a otro. Sin embargo, el contrincante, que fue el que salió electo, el presidente Fujimori, estaba totalmente en contra de esta medida. Sin embargo, al entrar, por uno o X motivo, termina aplicando este choque, el cual se va a llamar el Fujichoc, se sinceran los precios y es un momento histórico en el Perú donde en la televisión nuestro entonces ministro de Economía dice una frase que todos los peruanos conocerán, que es que Dios nos ayude. Y con esa frase empezaría una época corta, pero muy complicada para los peruanos, pero tal vez necesaria. Se sinceran los precios, la economía se abre y empieza lo que va a ser la reforma administrativa. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos entonces de este nuevo gobierno, además de sincerar los precios? Va a ser generar políticas de desregulación, van a buscar liberalizar el mercado, decirle a las entidades internacionales, por favor, ahora estamos bajo un libre mercado de oferta y demanda, regresen a invertir en el Perú. Esto funcionó. Asimismo, se busca reducir el tamaño y las funciones de la administración pública, de tal forma que solo tengan ciertos sectores para que lo puedan hacer de una manera mucho más eficiente. Esto, dentro de la Constitución, que va a ser la Constitución de 1993, va a llevar la denominación de economía social de mercado. Es una teoría muy alemana que ingresa a un libre mercado, pero con ciertos peros. Justamente por eso en el centro de esta gran frase está la palabra social, ¿no? Y a eso se refiere de que sí se va a poder interceder en el mercado, el gobierno puede meterse en el mercado únicamente de manera subsidiaria. Esto es cuando, por ejemplo, en un pueblo, una provincia, no exista la oferta de hospitales, digamos. Se intenta promover la competencia, no hay nadie que quiera invertir, entonces el Estado está facultado para poder entrar por ley y poder suplir esa necesidad de manera subsidiaria, lo cual no significa que posteriormente, si quiere entrar un agente nuevo económico del mercado privado, pueda competir con esta entidad estatal. Ahora bien, ¿qué otros cambios nos trae esta nueva constitución del 93? Va a haber una especie de balance, es algo que, por ejemplo, en países como España no se da mucho, que es el interés público, que antes en la Constitución del 79 era la perfecta excusa para poder intervenir siempre en el mercado, puesto que la lógica de la Constitución pasada era que el Estado sabía que era lo mejor para la ciudadanía y por tanto velaba por ellos. Si tenía que intervenir, lo hacía en pos del interés público. Esto cambia totalmente y vamos a tener que en una balanza tiene que pesar igual el interés público como el interés privado. La misma Constitución y normas posteriores que en un momento vamos a mencionar establecen cómo la libre iniciativa privada y el respeto por la propiedad privada son los grandes pilares de este nuevo paradigma del gobierno peruano. Asimismo, antes el gobierno, por supuesto, como se imaginarán, se podía meter dentro de las estipulaciones contractuales. Eso cambia definitivamente y el gobierno pasa a estar incapaz de poder inmiscuirse en un contrato bilateral entre privados. Tan es así digamos, esta seguridad constitucional que nos da la del 93, que el día de hoy el Perú tiene varios juicios pendientes, tanto nacionales como internacionales, por intentar quebrar contratos o concesiones
que se habían firmado con anterioridad. Es así, digamos, de fuerte la incapacidad que tiene en momentos el Estado para poder resquebrajar esa garantía constitucional. Y finalmente, un tema que viene de la mano con otras normas y que ha seguido avanzando incluso hasta el 2002 con la norma de la modernización del Estado, es el gran interés del gobierno por generar una verdadera descentralización. Esto es algo que ya se había intentado antes, ya se había mencionado en normativas pasadas la existencia de gobiernos regionales. Sin embargo, es con esa constitución que se va a imprimir en letra cómo va a funcionar esta nueva territorialidad política del Estado, que va a funcionar de la siguiente manera y muy rápidamente. Tenemos el Estado Nacional, tenemos a los gobiernos regionales, que son 24, si no me equivoco, corrígeme por favor si lo hago. Luego tenemos muchas municipalidades provinciales y finalmente muchas, tal vez demasiadas, municipalidades distritales. Cada una va a poseer funciones propias, van a ser entidades autónomas, vamos a decir, van a ser microgobiernos. Pero, y como menciona nuestro Tribunal Constitucional, son autónomos, pero no significa que vivamos en una autarquía. Eso quiere decir que tienen que de todos modos suplirse a la jerarquía normativa de las leyes que sean de carácter nacional. Por ejemplo, leyes ministeriales, que son los decretos supremos, o las legislativas, que son las leyes o los decretos legislativos. Esto va a ser muy discutido, sobre todo por los gobiernos regionales, y ya posteriormente veremos cómo terminó esto, cómo estamos hoy en día con ese tema. Luego, otra de las normas que van a imprimir lo que la Constitución menciona, pero ya a un nivel normativo, un nivel técnico y funcional, va a ser nuestro decreto legislativo 757, que va a ser para fomentar el crecimiento de la inversión privada. ¿Qué tenemos aquí? Nos define ahora sí qué es la libre iniciativa privada, que es que tanto tú como yo, como los que nos están viendo, tienen la capacidad de decidir en qué quieren trabajar, cómo quieren generar empresa y las condiciones de la misma, así como los contratos dentro de digamos, de la ley que se hagan con sus congéneres. En segundo lugar, se asegura y se define la libre competencia, que en unos momentos vamos a explicar cómo funciona, pero que básicamente es lo que todos conocemos, la ley de oferta y la demanda, y que el Estado no debe inmiscuirse en ese funcionamiento del mercado a menos de que ex ante existan ciertas distorsiones ocasionadas por privados, que es la teoría del libre mercado que se maneja normalmente, o de la libre competencia, o incluso si es que el mismo Estado se inmiscuye en el funcionamiento de la libre competencia, y ya vamos a ver cómo se puede hacer eso. Posteriormente, otra de las grandes políticas, o yo diría ya para ir cerrando esta idea de las últimas de las grandes Marco de modernização. Disculpa. De modernização. A ligação caiu, o vídeo caiu. Aí eu comecei a falar um pouquinho sobre a reforma para poder você novamente reconectar a internet. Eu estava falando da questão do projeto de lei de marco de empleo público. Uh-huh. Aí eu estava... Hay varias normas, ¿no? ¿Puedes hablar? Hay varias normas que se van aprobando, pero no solo en los 90, sino ya más allá de los 2000. Justamente esta reforma administrativa no solo que se dio de un día para otro, sino que tomó mucho tiempo, y toma mucho tiempo porque falta mucho camino para recorrer. Ya lo vamos a explicar también. Una de las que justo me estuviste comentando el día de hoy antes de la conferencia, que fue la de la modernización del Estado, como mencionaba, su eje principal, al menos para mí, lo más importante que destacar de esta norma, fue el tema de descentralización. Y en tema de empleabilidad, es muy discutido. De hecho, hasta el día de hoy, pues tenemos varias modalidades y según la modalidad de trabajo en la que tú te encuentres, se utiliza una ley distinta.
Por ejemplo, si eres de planilla, se utiliza cierta ley, sin embargo, también hay lo que tenemos por contrato de servicios, o llamado aquí en Perú en CAS, y que es muy discutido, puesto que sobre todo los sindicatos tienden a mencionar de que podría ser un tipo de subempleo o de calidad de empleo, de empleado inferior, pero finalmente lo que generó fue una mayor empleabilidad y un mayor control del empleo dentro del Estado. Pues uno de los grandes ejes, y estuve leyendo y en Brasil también se quería preferir por ello, era poder ejercer un control de a quién se empleaba del Estado, si su trabajo, su labor resultaba eficiente, y tener mecanismos sencillos para poder rescindir contratos cuando no fuesen necesarios en la labor del Estado. Antes existía como un 30% de todo lo que recaudaba el Estado para poder contratar y generar empleo público, lo cual al final es una falsedad, porque si con la plata de los contribuyentes generas demasiados empleos para que trabajen, para seguir recaudando más dinero a los contribuyentes y con esa excusa subir los impuestos, pues estamos, digamos, en un círculo vicioso. Son empleos falsos, imaginarios. Todo esto se corta para mí, gracias a esta nueva opción de empleabilidad que puede ser de planilla o que puede ser de CAS, que como menciono y lo más importante es que se pueden rescindir los contratos muy rápidamente, incluso renovándose y están sujetos a renovación cada 3 meses, 5 meses o un año. Ahora bien, hablando y terminando de hablar de las privatizaciones que existieron dentro del Perú y de cómo estos entes reguladores entraron a supervisar, fiscalizar, incluso a sancionar a estas empresas, habían muchos sectores públicos, las, digamos, entidades públicas, sean las municipalidades, los gobiernos regionales, incluso los ministerios o cualquier entidad pública, necesitaban un control directo. Porque claro, yo en la Constitución puedo poner muchas cosas, en la ley puedo poner muchas cosas, pero ¿cómo controlo que esos ministerios, que esas municipalidades efectivamente hagan lo que la norma dice? Pues lo que se crea es la Contraloría General de la República, que va a ser una especie de censor general que va a supervisar el correcto funcionamiento de las entidades públicas. Pero como no se puede dar abasto, el Perú es grande y hay muchas zonas donde hasta ese momento y hasta ahora incluso no llega el gobierno central, es que se disponen las OSI, que son los organismos de control interno. Esas van a ser una especie de mini policías que están dentro de, digamos, de estas entidades públicas y, en teoría, deben verificar que se cumpla toda la normativa administrativa. ¿Sucede? La verdad es que no mucho. Sobre todo porque en muchas municipalidades distritales en las lejanías del Perú son muy pequeñas, hay muy poca población, entonces finalmente lo que tienes es un alcalde con 4 personas más y un señor que funciona de OSI, de control interno, de policía, que finalmente no es nada más que un compañero o un amigo del alcalde. Entonces, mucho control no va a haber por ese lado. Pero fue la intención en los 90 y ahora se está pidiendo una reforma de la Contraloría para poder verificar un mejor cumplimiento de las reglas o cómo monitorear ese cumplimiento de las reglas. Ahora bien, hay una entidad que justamente yo mencionaba que es en la que trabajo, que es de las más importantes cuando hablamos de derecho administrativo, y es el INDECOPI. Es un instituto dedicado a proteger la libre competencia y a proteger también la propiedad intelectual. También incluye consumidor, aunque su nombre no lo va a decir. ¿Por qué es importante esta entidad? En casi ningún país, y en realidad ni siquiera se me ocurre otro país, donde estén tantas materias del derecho administrativo, y eso que en otros países como España, la propiedad intelectual no es administrativa, es civil, y que estén todos dentro del mismo lugar y exista una operatividad conjunta. Eso es muy importante, pues si hablamos, por ejemplo, de derechos marcarios, vamos a necesariamente tener que hablar de competencia leal. Si hablamos de competencia leal, necesitamos hablar de libre competencia. Entonces, aquí tenemos una gran facilidad de que todos trabajan juntos, a 2 minutos de oficina en oficina. Entonces, la interoperatividad es clave. Y no solo se dedica a esta entidad, sino que todo el Estado debe ser interoperable. Y esta es una de las últimas normas que se han dado. Por ejemplo, yo quiero legalizar un documento en el Ministerio A, pero necesito documentos de policía, necesito antecedentes penales o alguna otra legalización del Ministerio B. Yo ya no tengo que hacer ese trámite. Lo que debe pasar, y por lo menos en Lima sucede más que en otras provincias,
es que la misma entidad pública se tiene que encargar de generar toda esa información que tiene en su base de datos, compartirla y así yo ya no me tengo que hacer ningún trámite administrativo extra. Digamos, una gran reducción de la burocracia, que pueden parecer pequeñeces, no tener que legalizar mi DNI, no tener que legalizar mi pasaporte, pero si sumamos los precios burocráticos que se iban dando poco a poco, nos da una gran suma que se está ahorrando, y no solo suma monetaria, sino que todo esto se calcula finalmente en cuánto le cuesta a un empresario, a un agente económico, hacer una empresa en el Perú. Y es algo que nos hemos esforzado muchísimo por reducir. Hoy en día ya no somos de las entidades latinoamericanas que necesitan de la mayor cantidad de tiempo y trámites burocráticos para poder generar una empresa. Eso es muy importante. Finalmente, esta entidad que estaba hablando antes y me fui un poco para las ramas, que es la del Indecopi, tiene dos oficinas principales, que son las que quiero hablar hoy día porque tienen mucho que ver con esta reforma. La primera de ellas es la de la libre competencia. Como bien decía la Constitución, se asegura la libre iniciativa privada, no puede haber control de precios, y esta entidad también lo verifica, y tiene que haber un libre mercado y una libre competencia. El primer error de esta libre competencia que podría suceder es cuando hay distorsiones, normalmente las empresariales. Y básicamente, y explicando sencillamente, pueden ser dos cosas, ¿no? El abuso de posición de dominio o los cárteles. Los cárteles ya todos los conocemos, tanto en Brasil como en Perú. Hace poco tuvimos un gran problema de ellos, estamos de hecho todavía en estos juicios. Pero sobre el abuso de posición de dominio sí habría que reafirmar algo. El Indecopi, la Constitución incluso de Perú, no castiga el monopolio, no castiga la posición de dominio bajo ningún concepto. Lo que castiga es el abusar de ella, cometer prácticas desleales o en contra de la competencia y del mercado cuando se está en esta posición. De lo contrario, no hay ningún problema. Y es más, se discute mucho que muchas veces o es imposible que se conforme un monopolio si no es por una ley, si no es un monopolio legal, o quería verlo y incrementar sus precios, no va a pasar otra cosa que incentivar la competencia. Y la segunda de estas entidades, que es donde justamente yo estuve elaborando, es la entidad de eliminación de barreras burocráticas. Es primordial, me parece, y yo creo que así como El Salvador en el 2018 lo adoptó, los demás países lo deberían adoptar, es un control administrativo que revise la legalidad y la razonabilidad, que no es otra cosa que la eficiencia y la eficacia, de cada norma que salga y que sea emitida por el Estado. El Indecopi en ese momento puede verificar cualquier tipo de norma, menos las leyes, aunque quién sabe en el futuro, y lo que hace es básicamente, lo primero es verificar si la entidad que ha emitido una norma tiene competencia para ello, si cumplió con las formalidades y finalmente si no contradice una norma jerárquica. Por favor. Vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na reforma administrativa em Brasil e os poderes públicos, a Câmara, deputados, senadores, está tendo aquele embaraço, é não a reforma administrativa, é sim a reforma administrativa, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá em cima, que a gente fica aqui como cidadão, que todos somos cidadãos, Hum. cidadãos, não temos poder para intervir. A gente opina, eu não sei se escutam nós o que a gente diz. É, eu digo assim, que tem pontos da reforma que eu ainda não parei para poder entender. Vejo que muitas pessoas são contra a reforma administrativa aqui no Brasil, Uhum. por mexer na questão da carreira pública, esfera pública, servidor, por mexer nas novas formas de participação da probabilidade administrativa. E são questões que o Peru ela já desarrolou um pouco na década de 90 e a gente está tentando desarrollar essa questão agora nos anos 20, né? Anos 2020, para poder ter uma eficácia no funcionamento público, porque o sistema estatal está quebrando o país está em crise,
o Brasil está em crise, o teto de gastos está chegando no limite até 2021. Diz que a gente vai ultrapassar esse teto, e o pessoal, os servidores públicos estão com medo de perder sua estabilidade. A reforma administrativa em Brasília não é bem vista por grande parte da população. Ujú. Quem está a fazer a reforma está sofrendo discriminação, preconceitos, por estar tentando fazer uma mudança no país, mas eu acredito que teria que haver, como teve há muito tempo, um referendo sobre essa reforma administrativa, para ver realmente então, a opinião dos cidadãos aqui em Brasília. Porque muitas das vezes até o cidadão não tem uma boa ideia de economizar dentro da estatal e tal, privatizar, mas muitas vezes o que a gente habla não chega nos poderes públicos. Quando a gente conversa com um político, com uma pessoa de alto cargo, vira deboche. E você sabe nada o que está falando, o que está dizendo, contando. Né? Você não entende, porque acha que nós que estamos de fora da reforma, de fora que eu digo como cidadão, não está participando efetivamente da confecção do texto, não entende. Eh, Bom, se quem está eleito através da gente, como é que a gente não entende? Aí eu queria que você hablasse um pouquinho sobre essa participação ujú. cidadã do peruano na confecção da reforma, os pontos positivos da reforma dentro da questão do cidadão. Cidadão. A ver, dentro de la participación ciudadana, Isabela, te tengo pocas buenas noticias y muchas malas, lastimosamente. Ai, La primera buena, o la más buena, es de que por norma, cualquier nueva propuesta que se esté dando, tiene que pasar por la ciudadanía. Hay una especie de encuesta que es pública, donde todos los ciudadanos podemos ingresar y emitir nuestras opiniones. Y en teoría, la entidad está en la obligación de escuchar estas opiniones, de leerlas en todo caso, y de adecuar dichas opiniones a la normativa. Ahora, ¿qué sucede? Que esto en la realidad no termina de suceder. Pueden haber 1000 comentarios, 1 millón de comentarios para una norma o para una propuesta política, y es muy poco probable que se escuche. ¿Qué es lo que sí escuchan los políticos? Y me imagino que en Brasil es muy similar. Y tampoco me quiero acá embarrar mucho en ese tema, pero es a la prensa, cómo maneja la prensa la opinión pública, que al final del día se da la vuelta. Podríamos hablar, y por supuesto que acá estamos presumiendo cosas, que es el Estado quien termina influenciando a la prensa, y es la prensa la que gracias a esta comanda termina influenciando a la ciudadanía. Pero acá tenemos otra segunda mala noticia, que si bien podemos hablar de que la democracia en el Perú funciona como sistema, al momento de ser aplicada, no es muy virtuosa. A nivel distrital, municipal, tenemos muchísimos alcaldes electos, pero muchísimos, gran cantidad, que terminan siendo removidos del cargo al poco tiempo de haber entrado. Porque es muy típico, y no sé si sea una conducta peruana o latinoamericana en todo caso, porque aquí en España también la he visto mucho, de que tú eliges a quién te va a representar y no pasa ni un mes y ya lo detestas. Ya lo detestas y ya lo quieres hacer renunciar o remover del cargo. Y eso termina pasando. Y por el lado de los gobiernos regionales, que son lo más importante que tenemos a nivel de nuestras regiones, que poseen mucha autonomía, incluso presupuestaria, no te miento, tenemos 3 o 4 que o ya están en la cárcel o que están prófugos de la justicia. Y esto pasa una y otra vez. Vendrán las siguientes elecciones, volverán a entrar nuevos regidores y al par de meses tendremos nuevos fugitivos políticos esperando a ser capturados por temas de corrupción. La corrupción está muy fuerte y es por eso que justamente destacaba toda esta materia, la importancia, ¿no?, de la materia normativa, porque políticamente
pasan muchas cosas, pero necesitamos controles normativos que puedan al menos intentar mitigar esta, digamos, desobediencia política de las normas de la Constitución y poder reglamentarlas y sancionar a los funcionarios que incumplan con los intereses de los ciudadanos que justamente los han elegido. Una de las últimas medidas, y que sí funciona muy bien, es cuando se incumple una norma por parte de una misma entidad o un mismo político o un mismo funcionario público, y él incumple sabiendo que está haciendo algo ilegal, aparte de la responsabilidad penal que pueda venir, que es muy poco probable, se le va a sancionar monetariamente, económicamente a este funcionario con hasta 80.000 soles, que digamos hoy en día serían unos 25.000 dólares tal vez. Entonces, como ya le afecta su bolsillo, cuando tocas el bolsillo del político, no de la institución, porque al final de cuentas la institución no la paga el político, la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Pero cuando ya toca su bolsillo, ahí es cuando de verdad se asusta. Y ahí es cuando de verdad escucha. Y está incluso deseoso de que se le den clases de cómo evitar ilegalidades y evitar irracionalidades. Entonces, ya cerrando sobre tu duda, la verdad es que todo esto que he hablado sí nos salvó en su momento. En los 90 generó un cambio, la economía se salvó, empezó a crecer mucho, pero con el tiempo fue degenerándose. La corrupción siempre encuentra dónde crecer y los organismos de control que se habían iniciado para controlar a esos políticos no funcionan. Las ventanas que tienen los ciudadanos hoy en día para poderse hacer escuchar no funcionan. La opinión pública está sesgada muchas veces por entidades, sobre todo de prensa, que al mismo tiempo están alineados con intereses políticos. Y lo peor de todo, y ya con esto cierro, es que ya no solo estamos hablando de política, sino que en este momento tenemos prácticamente ningún presidente que esté vivo que no esté o con una imputación penal o que esté prófugo, o en el caso de uno de nuestros presidentes, justamente el que hablé al principio, que nos terminó de traer al hoyo al finales de los 90, que está muerto por mano propia, al presuntamente descubrírsele ya, digamos, con las manos en la masa, un gran problema que tuvo que ver justamente con Odebrecht. Mafel, uma. Ela fez um comentário aqui, a Mar Pontel, ela fez que a corrupção é muito forte e a pressão da mídia é desastrosa. Como você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque realmente eu concordo que a corrupção é algo bastante forte, principalmente que aconteceu aqui no Brasil, os escândalos políticos que ocorreram, o esquema de lavagem de dinheiro, rachadinhas, é tema muito recorrente na política brasileira que não devia ser. Que uma política que traz para a melhoria da vida do cidadão, não para prejudicar a vida do cidadão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dentro da reforma administrativa, e você até disse que não teve como, mesmo diante da reforma, e ainda mesmo assim continuou com algumas problemáticas. E se você poderia falar um pouquinho sobre a corrupção, como o sistema de privatização resolveria isso? Bueno, ¿Te acha que resolvería? el sistema de privatización, por supuesto, resolvió mucho de la corrupción. ¿Y por qué además? Porque cuando estábamos hablando de que estos mercados como el de telefonía y el de electricidad estaban de mano del Estado, no solo estaban en la mano del Estado, sino que era un Estado militar. Y al ser un Estado militar, los dueños, las cabezas de estas empresas públicas eran militares, no eran expertos en la materia. Eso quiere decir de que en conocimiento técnico era cero, pero lo que sí había mucho era amiguismos y, por supuesto, corrupción interinstitucional. Eso, por supuesto, como bien mencionas, se rompe con la privatización de los mercados. Sin embargo, aunque ahora tengamos muchos mercados privados, el único que nos queda, tal vez público muy conocido, es el de Sedapal, que es el de agua. Estamos discutiendo mucho, bueno, antes del tema de la pandemia, se discutió mucho si ya era el momento de privatizar el agua en el Perú. Sin embargo, el presidente no lo quiso. Pero bueno, entonces
sí ayudó, sin embargo, como bien digo, los problemas continúan porque, aunque sean entidades privadas, tenemos un mercantilismo enorme, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica. Y el gran poder regulatorio que ejerce el Estado sobre esas empresas permite que las empresas puedan incluso en varias ocasiones realizar lo ya conocido, los lobbies, con el Estado para generar mayor regulación. Regulaciones que a diestra y siniestra terminen beneficiando a uno o dos personas. Por ejemplo, con ese tema de la construcción que pasó hace muy pocos años y que todavía estamos en ello, el Estado había pactado con un número de empresas de nivel internacional para realizar obras de construcción. Supuestamente esto se debe dar por un concurso público para ver el tema de licitaciones y temas de concesiones. Sin embargo, era falseado, era todo falseado y se había creado un cártel entre privados y con la ayuda del Estado. Entonces, si bien privaticemos cosas, eso no va a solucionar demasiado si no seguimos quitándole funciones al Estado para que pueda, digamos, pactar regulaciones con los privados. Finalmente, es tanto el privado como el Estado quienes van a ser agentes de corrupción. Es, y cuando se juntan, por supuesto, es la tormenta perfecta, y es lo que ha estado pasando en Latinoamérica, y es la razón por la cual hoy día la gran mayoría de presidentes de Perú o están presos, o están prófugos, o están muertos. Então, Ernesto, e são questões que a gente olha no nosso dia a dia, pelos dias, pelas noites, que é uma realidade, que é uma luta diária, e principalmente questão de governos anteriores, Mm. que não temos como mudar, independente de país, de seu país, mi país, era uma questão meio que cultural. Corrupção virou cultural. É decepcionante, não só no meu país, seu país, mas também os casos que ocorreram no continente europeu, na França, na Itália, Berlusconi, caso Berlusconi, soube? E da corrupção. Não é algo, o brasileiro é corrupto, o peruano é corrupto, é algo que está na cultura global Exacto. e se tornou um assunto mediativo da mídia comum, o que não pode ser, porque você está mexendo com gestão, está mexendo com dinheiro público, se existe uma responsabilidade administrativa para isso. Não se pode agir dessa forma indevida, sem fiscalização, esquemas de corrupção de empresas, empreiteiras, que é todos os dias noticiado na mídia, é um absurdo. Em plena pandemia, corrupção de respiradores, de máscaras, de remédios. Ujú. E a saúde do cidadão? Onde vai ficar? Onde vai parar? Ajá. Eh, Porque aqui, ¿puedes hablar un poquito sobre esto? sí, como te decía antes, era impensable que un ciudadano pudiese denunciar irregularidades del Estado, a menos que fuese por la vía judicial. Pero ¿cuál era el gran problema? Tú vas a la vía judicial a acusar al Estado contra el Estado. Entonces no conseguías nada. Los jueces finalmente ya sabían de estos, digamos, ilegalidades o estas vulneraciones a la Constitución y finalmente no sucedía nada. Es gracias a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas que se crea en esta reforma administrativa que por primera vez un ciudadano, digamos, quiere hacer una empresa en un municipio, en una provincia, y viene el alcalde y te dice, no puedes por X motivo, no puedes porque te falta tal papel. Y tú consideras que en verdad no es que te esté pidiendo el papel, es que lo que en verdad quiere es que tú no ingreses, o quiere que tú le pagues Uhum. digamos, al funcionario público para que te deje hacer tu empresa allí. Ahí, ¿qué haces? Ahora es mucho más sencillo. Vas al INDECOPI, vas a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que es eliminar regulación, y denuncias esta irregularidad. La gran ventaja es que estas instituciones, el INDECOPI, es un ente, entre comillas, autónomo.
Eso significa que hasta ahora se ha visto liberado en su mayoría de la presión política o la presión de la prensa. Sin embargo, y otra mala noticia, es que últimamente esto también está cambiando un poco. Al final del día, la presión de la prensa y la presión de los políticos termina calando en la opinión de quienes deciden, ¿no? En ese caso es un tribunal, son comisiones de un tribunal que siempre se ha caracterizado por una imparcialidad inaudita en el Perú. En un país con tanta corrupción, tener sentencias o resoluciones que realmente le digan al ciudadano, oye, tú tenías razón, el Estado no tenía la razón, así que haz lo que tú querías hacer, libre, esto ya está cambiando un poco. Ha habido unos últimos casos donde se han denunciado barreras burocráticas y donde el pronunciamiento de esta entidad ha ido, digamos, muy con el río de lo que el Estado quería o lo que la prensa quería. Entonces, yo creo que en ese momento el Perú corre mucho peligro y yo cerraría con esto. Una reforma administrativa puede solucionar muchas cosas, pero lastimosamente trabajar por asegurar la libertad de empresa, la libertad de mercado, de libre mercado y la libre competencia es una tarea constante, porque tú te descuidas y ya empezó otra vez la corrupción en esos sectores, ya otra vez ha salido de control. En el Perú tenemos el gran problema de que esa constitución, la del 93, la liberal, fue dada en un momento de mucha politización digamos, se cuestionó mucho el presidente que la emitió, que terminó, digamos, incluso preso también, como todos los presidentes del Perú, y por tanto se cuestiona su legitimidad. Entonces, vivimos los liberales y quienes queremos cuidar el libre mercado y la libre competencia, nerviosos el día a día intentando defender este sistema de economía social del mercado que si bien no es completamente libre mercado, es lo mejor que tenemos por ahora, puesto que de un momento a otro, sea por la opinión pública o sea por intereses de los políticos o del Parlamento o Congreso, puede cambiar. Podríamos regresar en cualquier momento a la constitución pasada, que era muy paternalista, otra vez no tendría el ciudadano ninguna vía para poder denunciar al Estado. Entonces yo creo que esa es mi recomendación. Si se logra esta reforma administrativa en Brasil, no es que se hizo y todo va a mejorar de un día para otro, es que va a ser una lucha constante año tras año tras año para cuidar que el libre mercado se mantenga vigente y se vaya fortaleciendo cada vez más. Estamos caminhando para os minutos finais da live, faltam uns 15 minutos. E eu queria falar um pouquinho sobre, como já falamos um pouquinho sobre a Mar.fl diz, mas falar um pouquinho sobre a questão da administração, na questão de procedimento de administração geral, criação de novas estatais. O Peru tem criado, depois da reforma administrativa, novas estatais. E qual a área assim, que ela criou novas estatais e se você acha que realmente foi necessário a criação dessas novas estatais. Se houve criação e se foi necessário. A ver, si entendí tu pregunta es si es necesario ampliar las medidas de la reforma a día de hoy. Não. No Peru, Ujú, depois da reforma ujú. administrativa, houve a criação de novas estatais. Novas administrações públicas, Ah, sobre novas administrações públicas estatais. si se ha Em creado. vez de privatizar, ¿sí? O sea, si hemos regresado y se ha creado más empresas públicas. No. Isso. No a grande escala, no entidades, digamos, nacionales, empresas públicas. Lo que sí ha pasado en ocasiones es lo que te mencionaba hace tiempo, que una provincia o un gobierno regional considera que falta cierto tipo de inversión privada en un sector, en sus tierras, y por tanto ellos ingresan. Y acá sí hay unos problemas, porque, por ejemplo, falta un aeropuerto en la provincia X. Entonces el Estado dice, voy a crear mi propio aeropuerto, un aeropuerto estatal, público. Lo crea, empieza a funcionar, entonces los privados dicen, oiga, de repente acá sí me rinde poner yo mi aeropuerto como entidad privada.
va a la municipalidad, la busca poner, y ahí la municipalidad le pone mil trabas burocráticas, porque claro, ya no quiere que le ganen, ya no quiere competir con un privado. Entonces, ahí hay que denunciar. Pero es solo a ese nivel, y como te mencionaba, la Constitución prohíbe que el Estado discrimine a empresas privadas para él ponerse por encima, así como prohíbe reservarse, y eso no solo por Constitución, sino también por ley, reservarse una facultad empresarial, digamos, o un sector económico para él solo. Eso es ilegal. ¿De qué pasa? Por supuesto que pasa, a nivel pequeño, no a nivel nacional. De que es legal, no lo es. De que es constitucional, menos. Pero gracias que por lo menos tenemos mecanismos para denunciarlo. Si sucediese a nivel macro, como por ejemplo te mencionaba la empresa de agua, que en realidad muchos políticos, muchos constitucionalistas consideran de que esta empresa ejerce un, digamos, es inconstitucional, puesto que si la ley y la constitución te dice que no puede haber una empresa pública que abarque todo un mercado y lo cierre como un monopolio legal, entonces esta empresa pública que cuida el agua, ¿qué es? Es eso, es un monopolio legal. Yo creo que se podría haber seguido discutiendo si era la hora de terminar de privatizar todo con esta empresa que nos faltaba, el sector del agua, pero lastimosamente la pandemia un poco que ha puesto un pare a esto, y no solo eso, sino que en este momento, mientras estamos hablando, nuestro Congreso, Parlamento, está ahorita discutiendo si se vaca, o sea, se remueve o no a nuestro presidente. Entonces, podría ser, yo no creo, las estadísticas no lo dicen, pero podría ser que para el lunes ya no tengamos presidente. Así es Latinoamérica. Nossa, o que você hablaste, você fechou a live agora. É verdade, é vero, é verdade, é verdade. É, vou comentar uma última frase da Mar, que é sobre a questão de capitalismo e Mm, mercantilismo. São duas questões diferentes. Precisamos estar vigilantes e defender nossa liberdade. exacto. É, exato, concordo. Também a ex-liberdade de, de Honduras também passou por aqui. A ex-liberdade de Honduras passou por aqui. Temos uma live marcada com eles. Provavelmente vamos marcar essa live ainda, mas é mais à frente com eles. Dei prioridade à questão da reforma administrativa com o Peru, Mm, devido às questões brasileiras que temos passado. Estou acompanhando a reforma administrativa mais pela mídia, vendo bastante polêmica e, como cidadã, me corta o coração porque eu acredito na eficácia do serviço privado e público, mas tem que ter salários equiparados. E a esfera pública aqui, o salário é muito, entendeu? ajá. O mercado privado, eu quando chego lá não ganho tanto como na esfera pública. E dentro da esfera pública, em maioria das vezes, há corrupção, é, desvio de verbas, dentro da corrupção, e não há respeito por questão de estar estabilizado, não preciso fazer mais nada. Estou estabilizado e não preciso fazer mais nada. Está lá, estou ganhando, no final do mês tem meu salário, e é isso que me incomoda, entendeu? Eu não sou contra o servidor público, de forma alguma. Eu só queria, e também não sou contra a reforma administrativa, mas eu queria entender certos pontos da reforma administrativa, porque minha página é a partidária. Eu estou lutando aqui pela liberdade. É liberdade que eu estou lutando. Não estou lutando por um partido A, um partido B, porque A é melhor, C é melhor, Y é melhor. Estou lutando pela liberdade, pelo cidadão. E eu, como estudante, quero ver, de fato, a Constituição sendo regida, vendo realmente uma reforma administrativa digna para o cidadão. Isso. E fechando, encerrando a live, uma frase final, uma oração final. Tu. Mm.
Miren, voy a tomar muchas de las palabras que aquí nuestro compañero Marfil ha mencionado. Eh, Tenemos que cuidar, tenemos que defender la libertad. Yo siempre digo que hay que defender el libre mercado. Hay que hacer que la gente conozca qué es el libre mercado, porque si no, se tiende a atacarlo. Mucha gente confunde el mercantilismo con el capitalismo y cree que el mercantilismo equivale al liberalismo, o como ellos lo llaman, neoliberalismo. Y eso es totalmente falso. Tenemos que hacer que el Estado no solo no se meta como un empresario, sino tenemos que vigilar que no se meta en las empresas de los privados, pues esto desemboca en mercantilismo. Hay que vigilar esto y como recomendación, y lo vuelvo a mencionar, Brasil va a necesitar sí o sí un mecanismo de denuncias de los ciudadanos mismos hacia las políticas del Estado que vayan en contra de sus normas y en contra sobre todo de su constitución. Así que, como dice Marfil, vigilancia, vigilancia constante. Y muchas gracias. É, muitas graças. Vou agora dar a hashtag da live, que aqui em Brasília a gente dá uma hashtag para cada live. A hashtag da nossa live vai se chamar bloco, hashtag bloco, porque o bloco da liberdade, pensem assim, o bloco da liberdade, que é construído a cada dia por cada cidadão. É um bloco que a gente vai colocando e cada um de nós é responsável por uma imensa construção. Eu sou engenheira, vou me colar o grau próximo ano, né? Final do próximo ano, eu faço engenharia civil, sou formada em técnica de edificações e é a minha questão que eu coloco em pauta que a gente está construindo através de blocos o nosso futuro. Cada dia a gente vai assentando um bloco. E o bloco de hoje foi com Ernesto Alvarez, Deslibertar de Peru, e a hashtag da nossa live é bloco, gente. Lembre disso, hashtag bloco. Muitas graças. Um sorriso para a live. Muchas gracias por la Finalizado. invitación, Isabela. Ya nos estamos comunicando. E desativar. Pronto. E claro. Outro sorriso. Uhum. Pronto. Para escolher duas agora. Gracias por participar y adiós. Hasta la vista, la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.